Pues sí, un año más, esta vez ha sido bastante reñida hasta el final, hemos estado pues eso, peleando hasta casi las 2-3 últimas pruebas y gracias a las chicas que otra vez han hecho un esfuerzo sobrehumano y hemos sabido reponernos y hemos ganado. Pues sí, es lo que tú comentas, realmente hemos sufrido y las chicas, ya te digo, es que son unas jabatas, son las más fuertes y son campeonas de Europa, son campeonas de la Liga y se tenían que demostrar en la pista y ellas una vez más lo han demostrado. Esto no para y para el deporte femenino es una alegría, para el deporte de la ciudad es una alegría y esperemos que dure mucho más. La verdad es que una competición muy emocionante, ya sabíamos de antemano que íbamos a estar muy igualados y que el que fallase se perdía el título. No ha fallado ninguno de los dos equipos, ni nosotros ni el Barça, y al final ha sido el relevo el que lo ha decidido, ¿no? Hemos llegado empatados a puntos. Nuestros atletas han corrido muy bien, ellos sí que los han descalificado al final, pero bueno, eso tenían que habernos ganado para conseguir el título. Estamos muy contentos. La Copa del Rey es una competición que se nos ha resistido bastante en principio, porque llevamos una década dominando el atletismo masculino en España y habíamos conseguido solo 3 títulos hasta ahora, en el 2009, en el 11 y en el 13, todos en Valencia, por cierto, y ahora este es nuestro 4.º título y bueno, a ver si sigue todo así y hemos conseguido los 2 títulos juniors, ahora la Copa del Rey y el 3.er puesto con las chicas en esta, a ver si la temporada sigue tan bien como la hemos empezado. Hombre, se puede soñar, pero bueno, nosotros creemos que siempre hemos tocado techo y cada año conseguimos más títulos nacionales por clubs. Esta temporada hemos empezado mejor que la anterior y bueno, a ver de qué somos capaces en verano. Va a ser otra vez la dificultad de tener que enfrentarnos a un muy buen equipo con muchos atletas de primera línea como el Fútbol Club Barcelona, pero bien, creo que es más difícil para ellos competir con nosotros que nosotros competir con ellos. Bueno, ha sido una competición muy reñida, porque estaba claro que el Playas y el Barcelona estaban por arriba, pero teníamos nuestras opciones. Si el equipo estaba bien, podríamos ser quintos, cuartos, terceros, estaba todo muy reñido. Teníamos una baja en longitud, pero igual que otros pueden tener otras pruebas. Pero al final hemos tenido una regularidad, no hemos ganado en una prueba, pero hemos tenido una regularidad que nos ha dado ese 3.er puesto, histórico para nosotros. Nosotros siempre decimos que somos los primeros de los mortales, en cuanto tenemos de los más bajos presupuestos que hay dentro del grupo, pero con mucha ilusión, la gente compitiendo y tiene esa satisfacción. Si consigues llegar ahí con ese presupuesto justo, pues bueno, bienvenido sea. Hombre, tenemos el reto de volver a llegar a la final, a ver cómo se encara la competición a 2 por prueba, que el año pasado nos quedamos con la miel en los labios que podíamos haber sido terceros, cuartos, con resultado deportivo, otros nos ganaron mejor y fuimos sextos. Nuestro mejor resultado en la final de División de Honor es sexto. Bueno, primero, como aquel, no hacer el cuento de la lechera, a ver si mejoramos eso, pero estaba claro, que ya lo decía cuando veníamos aquí, que no íbamos a ser un convidado de piedra y esperamos estar también en guerra en la final de División de Honor, que queremos llegar a la final de División de Honor. La primera jornada del día 30 aquí en Valencia la hacemos nosotros. Ese es nuestro objetivo, llegar a la final y bueno, todos los atletas que lo hagan tan bien como que a sus respectivos campeonatos también consigan medallas, que el club está para la competición de equipos y también para lo individual. Tiene satisfacción porque no llegue muy lejos.